Muy buenos días, jóvenes estudiantes. En el día de hoy vamos a tocar un tema importante del concreto armado. Nos vamos a referir al análisis de vigas sometidos a flexión. Bueno, entonces vamos a empezar a desarrollar este tema que es importante entender para hacer el diseño en estos elementos que se llaman vigas. Pero antes, ¿cuáles son los elementos que están sujetos a flexión en una, ¿no? Podemos encontrar a las vigas, ¿no? A las vigas, seguramente todos lo tienen muy claro sobre el concepto de vigas, ¿no? Los sistemas de pisos, las escaleras y todos aquellos elementos que están sometidos a cargas perpendiculares a su plano. Sí, entonces en una construcción podemos encontrar diversos elementos que están sujetos a cargas perpendiculares, pero la principal, la más visible, la que trabaja esencialmente en una estructura son las vigas. Las vigas son elementos horizontales que están soportados por las columnas en la base, ¿no? Entonces, estas vigas definitivamente soportan cargas perpendiculares, ¿no? Sobre la viga. Entonces, por eso es importante entender estos elementos y cómo es que se debe abordar el diseño de estos elementos. Bueno, entonces, vamos a empezar hablando de vigas de concreto simple. Cuando hablamos concreto simple, estamos hablando de que aún no tiene acero, no tiene un acero de refuerzo, o sea, vigas, ¿no? Que no están reforzadas, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos criterios, ¿sí? ¿Qué dice? A ver, el comportamiento de los concretos simples. Son ineficientes como elementos sometidos a flexión. Como ya habíamos indicado en una clase pasada, el concreto trabaja o se comporta mejor a los esfuerzos de compresión, más no a la flexión, como vemos en la figura inferior, ¿no? Vemos una viga que está apoyado en dos puntos, una fija y otra movible, ¿no? Si nosotros le sometemos cargas, ya sean puntuales o ya sean distribuidas a una viga, el comportamiento va a ser, es que el elemento va a tender a deformarse. Y justamente la deformación máxima va a estar en el momento máximo que tiene la viga. Aquí tenemos que recordar algunos conceptos que hemos aprendido en el curso de resistencia de materiales. El momento máximo de una viga con dos apoyos siempre está en la parte central, ¿no? Y justamente la deformación máxima cuando se somete cargas a una viga va a estar justamente en la parte central, ¿no? Entonces, eso es lo que está indicando. Son ineficientes como elementos sometidos a flexión. Definitivamente, ¿no? Debido a que la resistencia a la tensión en flexión es una pequeña fracción de la resistencia a la compresión. Es decir, ¿no es cierto? La flexión, los esfuerzos a flexión que trabaja el concreto es mínima, ¿no? Es una pequeña fracción de la resistencia a la compresión. O sea, es mínimo, ¿no? Es una pequeña parte. Muy bien, otro criterio, ¿no? Fallan en el lado sometido a la tensión o cargas bajas, mucho antes que se desarrolle la resistencia completa del concreto en el lado de compresión, ¿no? Entonces, vamos
mostrar esta figura para entender un poco mejor estos criterios que está señalando para entender una viga de concreto, ¿no? Acá vemos una viga con dos apoyos, ¿no? Esta viga evidentemente está en la condición antes de aplicar las cargas. Cuando no se aplican las cargas, evidentemente este elemento se mantiene totalmente horizontal, ¿no? Porque no hay cargas que soporte esa viga. Una vez aplicadas las cargas, como vemos en la figura, este elemento tiende a bandearse. Entonces, ¿qué está ocurriendo acá en esta viga? Hay muchos fenómenos que están ocurriendo. Observemos la parte superior. En la parte superior lo que está ocurriendo es que el concreto se está comprimiendo, ¿no? Los esfuerzos que ocurren en la parte superior son de compresión, ¿no? Y en la parte inferior son esfuerzos de tensión. Justamente esta teoría, eso es lo que está hablando, ¿no? Falla en el lado sometido a la tensión. ¿Y dónde está ocurriendo ese fenómeno de tensión en esta viga una vez aplicada la carga? La tensión está ocurriendo justamente en la parte inferior. Nosotros vemos en las obras o en la realidad que siempre las vigas empiezan a fallar en la parte inferior y no en la parte superior, ¿no? Debido a que no hay apoyos o soporte que den rigidez a esta viga, ¿no? Y justamente las vigas trabajan a flexión, porque en las construcciones las vigas trabajan a flexión, ¿no? Soportan cargas, cargas vivas, cargas muertas, en fin, diversos tipos de cargas que se le somete a la viga. Entonces, en esta viga está ocurriendo esos dos fenómenos. Eso debe quedar bien claro. En la parte superior ocurren esfuerzos de compresión, o sea, el concreto tiende a juntarse, no tienden a comprimirse. Y en la parte inferior ocurren los esfuerzos a tensión, ¿no? Allí el concreto tiende a estirarse. Como vemos en una sección, una parte de la sección, miren, cómo es que una vez que se lo somete cargas a una viga, ¿no? El comportamiento de esa viga de concreto, miren, ¿no es cierto? En la parte superior ocurren los esfuerzos de compresión y en la parte inferior se tensiona, o sea, se estira, ¿no? Entonces, justamente para el estudio del comportamiento o del diseño de las vigas, se tiene que tener en consideración uno de estos parámetros que es la superficie neutra. Hay un eje neutro, ¿no? Que nos indica, ¿no? Si el concreto está en una etapa elástica o una etapa no elástica. Eso lo vamos a ver con un ejemplo más adelante, ¿ya? Pero se debe entender que estos son secciones planas antes y después de la deformación. Entonces, esta teoría, eso nos está indicando, ¿no? Falla en el lado sometido a la tensión de cargas bajas mucho antes que se desarrolle la resistencia completa del concreto en el lado de compresión. ¿Cuál es el lado de compresión? La parte superior. ¿Cuál es el lado de tensión? La parte inferior. Entonces, por esta razón, se colocan las barras de acero de refuerzo en el lado sometido a la tensión, ¿no? En las construcciones, seguramente algunos han tenido la oportunidad de visitar algunos proyectos u obras. Si uno observa una viga, ¿dónde encuentra la mayor cantidad de acero? ¿Es en la parte superior o es en la parte inferior? ¿Dónde encuentra? Seguramente algunos se han percatado que en la parte inferior está la mayor cantidad de acero, ¿no?
Si en la parte inferior, por ejemplo, lleva 4 o 6 aceros, en la parte superior lleva 2 o 4 aceros, ¿no? O sea, la mayor cantidad de acero está en la parte inferior. Y justamente se debe a qué? A que las vigas, pues, justamente necesitan ser reforzados en la parte inferior, ¿no? Porque allí ocurren esfuerzos de tensión y el concreto va a fallar ahí, en la parte inferior, más que en la parte superior. Esa es la razón por la que se colocan los aceros en mayor cantidad en la parte inferior, y eso seguramente lo han podido observar aquellas personas que han podido visitar algunas obras. Y el cálculo mismo así lo determina, ¿no? Entonces, eh, este argumento dice, por esta razón se colocan las barras de acero de refuerzo en el lado sometido a la tensión. ¿Dónde? Abajo, ¿no? Tan cerca como sea posible del extremo de la fibra sometida a la tensión. Tan cerca, dice, ¿no? O sea, lo más cercano posible, pero allí tenemos una serie de parámetros que cumplir, que dice la norma E060. Tiene que haber un recubrimiento. Yo no puedo poner acero, ¿no es cierto?, en la cara inferior, ¿no? ¿No es cierto?, en el extremo de la cara, ¿no? Tiene que haber un recubrimiento. Me refiero a este recubrimiento. A ver, vamos a ver con un ejemplo. Este recubrimiento, ¿no? Dice ese argumento que los aceros se debe poner lo más cerca posible a la cara inferior, acá. Pero yo no puedo poner, de acuerdo a la norma E060, el acero tiene que tener un recubrimiento, porque si no va a estar propenso a corroerse, ¿no? El acero, si entra en contacto con la humedad, va a empezar a corroerse. Y si empieza a corroerse, va a perder todas sus propiedades mecánicas. Y esta estructura va a tender a fallar, ¿no? Entonces se considera un recubrimiento que está especificado en la norma E060. Entonces, por eso es que, miren acá el ejemplo claro, ¿no es cierto? El acero de refuerzo que se debe colocar en la mayor cantidad posible es en la parte inferior. Por supuesto, de acuerdo a las cuantías que sale en el cálculo, ¿no? Muy bien, entonces, esa es la explicación de este argumento, ¿no? Dice, por esta razón se colocan las barras de refuerzo en el lado sometido a la tensión tan cerca como sea posible del extremo de la fibra sometida a la tensión. La fibra sometida a la tensión es la parte inferior. Conservando en todo caso una protección adecuada del acero contra el fuego y contra la corrosión, ¿no es cierto? Eso es lo que les explicaba cuando el acero está en contacto, digamos, con la intemperie, ¿no? Entonces, el comportamiento de una viga de concreto simple es así, ¿no es cierto? Cuando se somete a cargas, esa viga se va a tender a pandearse, ¿no? Y el concreto puede trabajar a flexión, sí puede trabajar, pero la resistencia o el momento de ruptura de ese elemento es mínimo, ¿no? Es muy bajo, ¿no? Apenas se somete a una cierta carga, entonces ese concreto sin acero va a empezar a fallar. Entonces, para que no falle en las construcciones, se debe usar acero de refuerzo justamente para que en la parte que esté tensionada, ¿no es cierto?, el comportamiento sea mejor de esta viga, ¿no? Muy bien, entonces aquí ya hemos explicado el comportamiento de esta viga. Muy bien, si imaginamos una viga simplemente apoyada con refuerzo en tracción, ¿no es cierto? En tracción y sinónimo a tensión, ¿no? Los dos, tracción y tensión, son fuerzas, ¿no es cierto?, que en palabras simples, ¿no es cierto?, son esfuerzos que
jalan, ¿no es cierto?, que estiran, ¿no? A eso nos referimos. Como se muestra en la figura, ¿no?, y le aplicamos carga de modo gradual desde cero hasta la magnitud que producirá su falla, puede distinguirse diferentes estados en su comportamiento. Y de hecho que es así, ¿no? De hecho que es así. Cuanto más carga le sometes a una estructura, de hecho que la viga va a tender a flexionarse más, ¿no? Es decir, se va a pandear más, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en una viga? Acá, esta línea representa el acero, ¿no? El acero de refuerzo en la parte tensionante, ¿no es cierto? En la parte tensionante del concreto. Y eso lo hemos explicado, ¿no? Aquí, ¿no? Voy a mostrar una fotografía. Acá, ¿no? Una vista, un esquema, ¿no? Esta es la parte tensionante. Y el acero, en esta figura, está representado por esto, ¿no es cierto? El acero, representado por el FI, ¿no? Esfuerzo de fluencia. Y también para el entendimiento de del comportamiento de esta viga, tenemos que tener en consideración el eje neutro, ¿no? El eje neutro, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo acá? ¿No? El eje neutro se ubica más abajo cuando las cargas son menores, ¿no? O sea, aquí no hay una condición de agrietamiento. O sea, está trabajando tanto el concreto y el acero. Mientras se aumenta la carga, ¿no? El eje neutro, ¿no es cierto?, se va dirigiendo más a la parte superior, ¿no? Y entonces ocurren agrietamientos en la parte tensionante del concreto, ¿no? Eso es la explicación de esta figura, lo que está diciendo, ¿no? Si imaginamos una viga simplemente apoyada con refuerzo en tracción, como se muestra en la figura, y le aplicamos cargas de modo gradual, desde cero hasta la magnitud que producirá su falla. ¿Dónde ocurre la falla entonces? La falla ocurre justamente aquí, ¿no? Cuando el eje neutro, ¿no?, se va a la parte superior, o sea, los esfuerzos, ¿no es cierto?, en compresión son mínimas, ¿no? Y eh, en la parte inferior, ¿no es cierto?, allí ocurre el agrietamiento de este elemento. Muy bien, entonces vamos a entender algunos aspectos, ¿no es cierto? Esta es una viga que está apoyada en sus dos extremos, ¿no es cierto? Una carga distribuida, y vamos a ver algunos estados de su comportamiento, ¿no? Etapa del concreto no agrietado. De hecho que cuando las cargas son mínimas, ¿no?, el concreto va a trabajar bien, no va a tender a agrietarse, ¿no? Mientras se va sometiendo a mayores cargas, ¿no es cierto?, nos vamos a la etapa 2, ¿no es cierto?, etapa con esfuerzos elásticos y concreto agrietado. El concreto se va agrietando justamente en la parte tensionante, ¿no? Mientras se va incrementando las cargas, ¿no?, hay una etapa de resistencia última, el concreto, o las grietas que ocurren en la parte tensionando van a tender a subir a la parte superior, o sea, los agrietamientos son bastante pronunciados, y aquí ocurre pues ya el momento del colapso, ¿no? Empieza a fallar el concreto, tanto el acero, ¿no? Entonces, nosotros debemos diseñar para esto, ¿no? Acá en la etapa del concreto no agrietado, ¿no? Debemos reforzar el concreto para que este concreto no se agriete, no tenga grietas, ¿no? A ver, vamos a ver algunos aspectos que indican, ¿no es cierto? Etapa del concreto no agrietado, ¿no? Bajo cargas pequeñas, cuando los esfuerzos de tensión son menores, los esfuerzos de tensión
tensión son menores, acá, donde ocurren los esfuerzos de tensión, por aquí, abajo, son menores que el módulo de ruptura. O sea, el concreto tiene un módulo de ruptura, ¿no? Un módulo de ruptura, módulo de elasticidad. El acero también tiene un módulo de elasticidad, ¿no? Entonces, dice, los esfuerzos son menores que el módulo de ruptura, acá, ¿no? Ruptura. Es menor, ¿no? La sección transversal total de la viga resiste con compresión en el lado y tensión en el otro, ¿no? Entonces, como vemos, ¿no es cierto? Aquí se toma en consideración el concreto y el acero trabajan perfectamente, ¿no? Perfectamente, pero para motivos de cálculos, ¿no es cierto? Se tiene que tener en consideración este peralte D, el peralte D efectivo de esta viga, no el peralte H, ¿no es cierto? Total de la viga, ¿no? Esta sección se está haciendo aquí, ¿no es cierto? Un corte A. Las deformaciones unitarias, se tiene que tener en consideración el acero y el concreto, ¿no? Los esfuerzos que ocurren, ¿no? Aquí los esfuerzos de tensión del acero y los esfuerzos en compresión. El concreto agrietado, etapa de esfuerzos elásticos, ¿no? Esta es una segunda etapa, ¿no? Que dice, al incrementarse las cargas después de que el módulo de ruptura del concreto sea excedido, comienza a desarrollarse grietas en la parte inferior de la viga, ¿no? Cuando se ha excedido, ¿no es cierto?, el módulo de ruptura del concreto, empiezan a aparecer grietas en la parte inferior, ¿no? Entonces, aquí, la deformación unitaria, ¿no? Aquí ya como el concreto ha sido agrietado, entonces ya no se toma en consideración el concreto porque ya no trabajan a tensión, ¿no? Lo que se toma en cuenta es el acero, ¿no? Y en la parte superior ocurre, por supuesto, las fuerzas a la compresión, ¿no? Una vez que el lado inferior de la viga se ha agrietado, empieza una nueva etapa, ya que el concreto en la zona agrietada no puede resistir esfuerzos de tensión, ¿no es cierto? Aquí abajo, si el concreto ha fallado, o se ha agrietado, entonces el concreto ya no trabaja, ¿no? Ya no puede resistir a los esfuerzos de tensión, porque como bien sabemos que aquí ocurren los esfuerzos de tensión. Entonces empieza una nueva etapa de falla, ¿no? Una nueva etapa de falla. Y aquí vemos la falla de la viga, ¿no? Conforme la carga crece todavía más, de modo que los esfuerzos de compresión resultan mayores que la mitad del FC, ¿no es cierto? Mayores que el FC. El FC, que es esa fuerza a la compresión. Las grietas de tensión se desplazan más arriba, ¿no? Las grietas se desplazan a la parte superior, ¿no? Como vemos en la figura. Igual que lo hace el eje neutro. El eje neutro también se desplaza a la parte superior, ¿no? Y los esfuerzos de compresión en el concreto comienzan a dejar ser lineales, ¿no? En este análisis inicial se supone que las vallas de esfuerzo han cedido. Y el esfuerzo que se ha puesto en la parte tensionante ha cedido. Entonces aquí empieza a fallar la viga. Entonces, para que no ocurra estas fallas, es necesario que en la parte inferior, ¿no es cierto?, tenga que reforzarse. Y justamente uno de los criterios para el diseño es que hay que sacar las cuantías mínimas para una carga determinada, ¿no? Por eso es importante entender las cargas actuantes sobre una viga. Toda viga soporta
una carga. Entonces, frente a esa carga, ¿no?, de servicio que tiene esa viga, se tiene que hacer el diseño. Si yo tengo una carga X, esa carga X me determinará cuántos aceros yo debo colocar acá, ¿no? Pero hay dos conceptos que tenemos que manejar ahí, ¿no? Muchas veces se sobre refuerza una estructura, o a veces una estructura puede estar subreforzada, ¿no? Vamos a ver en la siguiente figura, ¿no? Acá, ¿no? Acá, por ejemplo, lo que estamos viendo, ahí cuando una viga está sobre reforzada, ¿no? El pandeo o la flexión de la viga va a ser mínima, va a ser mínima. Pero ocurre otro fenómeno allí, cuando la viga está sobre reforzada, puede que ocurra fallas en la parte de compresión, en las fuerzas de compresión, en la parte superior. Cuando una viga está subreforzada, ¿no? Cuando una viga está subreforzada, entonces ocurren los agrietamientos en la parte inferior, ¿no? Entonces, es necesario poner el acero adecuado. No se trata de hacer una estructura, una viga sobre reforzada o una viga subreforzada, ¿no? Aquí vemos el comportamiento de una viga sobre reforzada, ¿no? Y una subreforzada, ¿no es cierto? La sobre reforzada puede que falle, ¿no?, una rotura repentina frente a una carga y una deformación, ¿no? Una subreforzada, de igual manera, ¿no es cierto?, va a tener una, una falla o una rotura frente a una carga y una deformación, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es un diseño adecuado, ¿no? Proceso de falla de una viga subreforzada, ¿no? Quiere decir que tiene poco acero en la parte tensionante, ¿no es cierto? Si hay poco acero en la parte tensionante, esta viga va a tender a flexionarse y en la parte inferior va a aparecer grietas, ¿no es cierto? Va a aparecer grietas y el eje neutro tiende a dirigirse a la parte superior, ¿no es cierto?, de la viga. En cambio, ¿no?, procesos de falla de una viga sobre reforzada quiere decir que tiene mayor cantidad de acero en la parte tensionante, ¿no? En la parte tensionante. Entonces, ¿qué pasa con el eje neutro? El eje neutro se mantiene en la parte inferior, ¿no? No es como en la parte subreforzada donde el eje neutro tiende a subir a la cara superior de la viga. Aquí el eje neutro tiende a estar en la parte inferior. Pero ¿qué ocurre? ¿No? ¿Qué ocurre en la viga? Hay una falla por aplastamiento en la parte superior, acá, las fuerzas de compresión. Ocurre ese aplastamiento y entonces las fallas empiezan en la parte superior. Entonces, lo que da a entender esta explicación es que se debe colocar lo necesario como acero de refuerzo o una viga. No se debe sobre reforzar ni subreforzar una estructura. Estos aceros se deben colocar en base a una carga de servicio, ¿no? Y en base a esa carga de servicio tenemos que sacar una cuentilla y colocar el acero necesario. Por eso es importante que el ingeniero estructural tenga que diseñar, ¿no es cierto?, una estructura adecuada. Hemos hablado en la clase anterior, ¿no es cierto?, de garantizar la seguridad, ¿no? Y que esa seguridad y esa calidad de ese elemento tenga que tener menos costo. ¿Para qué sobre reforzar? ¿No es cierto? ¿Para qué sobre reforzar una viga con muchos aceros en la parte tensionante cuando el costo te va a incrementar
Y sobre todo este elemento va a empezar a fallar por un fenómeno del aplastamiento, porque aquí ocurren fuerzas de compresión, ¿no? Tampoco conviene que una estructura esté subreforzada, que tenga menos aceros, porque va a ocurrir que aquí en la parte inferior va a aparecer grietas, ¿no es cierto? Entonces, lo más adecuado como diseñador de la parte estructural es que yo tenga que colocar los aceros en base al requerimiento que me dice la norma y en base a las cargas actuantes sobre esa viga, ¿no? Por las cargas de servicio que soporta esa viga, ¿no es cierto? Entonces, ese es el asunto importante que debemos entender para diseñar una viga que está sometido a flexión. Muchas gracias. Vamos a continuar la próxima clase referido a vigas flexionadas. Muchas gracias.